Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntanos tu nombre, de dónde eres. Mucho gusto, Patricia. Mi nombre es Catalina Rodas. Soy ecuatoriana, cuencana, de profesión bioquímica farmacéutica, ex servidora pública del Ministerio de Salud y del Seguro Social de Salud de aquí de mi país. Y actualmente me desenvuelvo como fundadora de mi propia empresa de farmacéutica consciente y también como escritora. Bueno, ¿desde cuándo empezaste a escribir? La escritura para mí siempre ha estado ahí, eh, siempre fue mi escape, ya que a través de ella construía nuevos mundos o hacía mi aprendizaje científico mucho más fácil a través de poesías y así iba memorizando circuitos metabólicos o iba componiendo trágicos poemas de amor. Desde niña. Entonces te gusta escribir poemas. Básicamente, sí, la poesía o rimar es algo que se me da espontáneamente, como si fuera un lenguaje que siempre estuvo en mí, siempre ha sido, y ha sido la manera en la que he entendido muchas cosas. Entonces, ¿cómo te fuiste desarrollando como escritora para llegar a tener un libro? Me llevó a ser escritora como tal, fue construir estos diarios de mis bitácoras que yo le llamaba, pero nunca pensé que estas bitácoras podían llegarse a convertir en un libro. Hasta que yo leía mis poemas, les leía a conocidos, amigos, asimismo del ámbito de la salud, que eran psicólogos, psiquiatras. Me decían, oye, vos deberías lanzar un podcast, deberías lanzar un libro o algo, pero son cosas que a uno le dicen, ok, sí, debería, pero nunca lo haces. Sí. Sí, entonces pasó desde que empezaron estos diarios ya como más formales. Empezaron los diarios a partir de la pandemia, después de que caí muy enferma, me contagié dentro de mi sistema de salud, la pasé bastante mal y quedé con muchas secuelas y sentí esta necesidad como que de vomitar en el papel, se puede decir. Bueno, los diarios empezaron en el 2016, pero en el 2020-21 empezaron ya a tomar una estructura, un hilo, Sí, hasta que me encontré en la vida con amigos en común que me presentaron a Laura Sade, sí. Laura Pérez Sade, y le conté mi historia y me dijo, ve, mira, tú tienes un potencial enorme, ven acá al programa, te invito. Y asistí al programa, la tercera edición, fui becada por Tu Voz, Tu Libro, por María Laura y por Marjoli. Sí. Y esto tomó forma, me ayudaron a estructurar, me ayudaron a darle vida, básicamente, y se convirtió en mi primer libro, que espero que sea el primero de una trilogía completa y no solo el libro. Ahora tengo la libertad también de crear talleres, de saber cómo hacerlos, juntando el ámbito científico, el ámbito artístico y el ámbito espiritual integrados en esta novela que acabo de lanzar. Y para mí ha sido una experiencia increíble porque, claro, ya tenía escrito todo, pero ahora no sabía qué rumbo iba a tomar. Ajá. Pero entonces lo que escribes es como ficción o es basado en qué? Mi escritura es narrativa poética espiritual. Cómo Espiritual. vivo, sí, cómo vivo mi espiritualidad en coherencia con la ciencia y con el arte que estructuro. Y resumido, sería como arqueología espiritual. Eso es como un tema muy desconocido para mucha gente. Mm, Puede que sea para, nuevo. para mí, para mí es desconocido. Es que nos puedes contar sobre eso. Eh,
La arqueología espiritual nació de esto, de estas composiciones, porque mi investigación para encontrar mi camino en la vida, mi propósito, para escuchar ese llamado, me tocó investigar durante muchos años altísimas culturas, su historia, sus bailes, su alimentación, sus creencias religiosas, su cosmovisión, que de alguna manera empataron con mi carrera profesional. Entonces, básicamente es relatar el lenguaje de mi alma, de mis vidas, mis reencarnaciones, cuánto tiempo llevo aquí como esencia cambiando de vasija, se puede decir, porque para mí el cuerpo humano es de eso, es un recipiente momentáneo de una esencia y una energía divina, y que este canal, esta vasija que somos, puede obedecer tanto a voluntades divinas como a voluntades egoístas. Y para mí despertar de las voluntades egoístas a las que un día pertenecí y ser parte ahora de un llamado y de una voluntad divina de volverme herramienta, hija de Dios, con Cristo en mi corazón, es el relato, toda la arqueología espiritual que tuve que pasar, que tuve que investigar para sentirlo vivo en mí. Haces las investigaciones porque es un tema como muy complejo. Las investigaciones, lectura, o sea, desde chiquita llevo leyendo, quizás tuve acceso a información que por lo general no es común que leas cuando eres niño. ¿Cómo qué? Danos un ejemplo. Como libros de los sueños, libros de psicología, simbología ocultista, botánica, Parapsicología. etnobotánica, ajá, psicología y ciencia. Como soy la mayor de una familia, entonces básicamente jugaba conmigo mismo y la escritura y la lectura. ¿Has tenido como experiencias diferentes al respecto? Algunas. ¿Nos podrías dar ejemplos específicos? ¿Algún ejemplo? Eh, yo creo que la experiencia que más me marcó el antes y el después, porque claro, desde chiquita siempre veía cosas, como que escuchaba susurros y yo mismo me decía a mí que estaba loca, pero cuando escribía las cosas como que me dictaban en la oreja, a veces eran preguntas que me iban a hacer en los exámenes. Entonces, yo mismo coincidía y decía, ok, esto lo soñé o esto escuché de la nada. Y por eso yo mismo me decía a mí que no estaba loca, porque estudiaba solo las preguntas que escuchaba o algo así. Y te iba bien. Sí, me iba bien, entonces no podía estar loca. Así que, pero en COVID, ya cuando caí en coma, la experiencia fue muy vivida, muy real para mí. Y siempre he creído como que estamos de paso en este plano y venimos a aprender lo que tengamos que aprender para madurar nuestra esencia. Sin embargo, cuando estuve en COVID, yo pensé que si moría estaba todo en paz y que no dejaba nada pendiente y que no tenía nada que aprender o qué sé yo. Un pensamiento bastante arrogante de mi parte, la verdad, porque cuando estuve ahí, en ese vacío, en esa... Ni siquiera puedo como describirlo bien, eso está en una parte de mi libro, en el capítulo 4 me parece, ¿Cuántos días estuviste en coma? casi 4 días, pero no estuve hospitalizada, estuve en mi propia casa. Y yo siento que el haber caído en ese coma en mi propia casa también me permitió regresar porque en COVID inducían los comas Sí. y muchas personas no se levantaron. ¿Y con quién vives? O sea, ¿estabas en tu casa con quién? En esa época vivía y coincidió que vivía con el director de otro centro de salud de la institución para la cual yo trabajaba, entonces estaba básicamente hospitalizada en mi casa. Ah, bueno, o sea, era alguien del área médica. Sí, todo Ok, coincidió. sí, porque yo no sabría qué hacer si tengo una persona en mi casa en coma, pues como que
Sí, No es todo tan, no es coincidió. tan común. ¿Y qué Y fue lo que pasó o sentiste cuando despertaste del coma? más que nada yo me vi botada ahí en la cama. Me vi dormida sin poderme despertar y les vi a los compañeros con los que vivían, decidiendo si llamaban o no al hospital para que me lleven, porque desaturaba en 85 u 86, o sea, yo ya estaba más allá que acá. Sí, Pero bueno, entre todos habíamos conversado que si enfermábamos y caíamos ahí, no nos llevaran a los hospitales, porque sabíamos lo que iba a pasar. sí. Sí. Y mi experiencia fue verme ahí y fue ver una realidad, un mundo en el que yo no me quería quedar, como quedarse del otro lado del espejo. O sea, querías volver a este mundo. Quería volver a mi cuerpo, Ah, ya, a tu cuerpo. quería volver a mi cuerpo, pero no sabía cómo. Y bueno, me pasaron una serie de cosas que cuando desperté, cuando regresé esos, al tercer día fue. Cuando regresé al tercer día, enseguida me puse a escribirlos en uno de mis diarios. Enseguida, antes de olvidarme. Todo lo que había vivido, cómo vi la estructura de la proteína, cómo vi mi propio cuerpo por dentro cuando regresé a mí misma, todo, todo, todo. Tiempo después salió cómo era la estructura del COVID y era exactamente como la había descrito y la había dibujado. O sea, la estructura del punto de vista como, La estructura de la proteína del virus. sí, Sí, entonces fue algo increíble y dije, ok, tengo algo. Hay algo en mí, hay algo diferente y que me une a todos porque siempre he sido empática pero no sabía en dónde yo mismo me autosaboteaba. Así que al escribir, al leerme a mí misma, entendía en dónde estaba mi autosabotaje, entendía por qué tenía que destruirlo todo siempre y empezar de nuevo y cosas así, porque siempre volvía al mismo patrón. Y sufrí o bueno, viví esta evolución espiritual y en conciencia de manera muy, muy, muy presente. Y pude ir relatando todo lo que vi, lo que viví a raíz de COVID. Esa fue una de las experiencias. Otra de las experiencias fue el uso de las plantas sagradas y sus espíritus, el espíritu de las plantas maestras, y cómo fui entendiendo e integrando cada una de ellas y entendiendo desde mi punto de vista, desde mi experiencia, para qué los seres humanos tenemos ese tipo de receptores a plantas que se nos han prohibido usar. ¿como cuál? Eh, bueno, hablemos, por ejemplo, del DMT, la dimetiltriptamida presente en la ayahuasca. Sí, la dimetiltriptamida es una molécula que se produce dos veces en la vida. Al momento de la formación de los huesos, cuando estamos en la explosión del Big Bang y antes de morir, ¿ya? Es una molécula que se encuentra en la pituitaria, que a lo largo de tu vida se va calcificando, pero que al momento que tú ingieres una planta sagrada, en este caso la ayahuasca, y cuando lo haces con el debido respeto, con el debido ritual, con la debida guía, sí, y acompañamiento, es la medicina más grande que uno puede experimentar. Al menos en mi caso, a mí la medicina me ayudó para todo lo que me dejó el COVID, ¿ya? Porque claro, yo después de tener la enfermedad me quedé con bastantes secuelas y ¿Cómo qué? ¿Qué secuelas te quedaron? bueno, en secuelas me quedaron marcadores tumorales del colon, ¿sí? Asma, el asma de la que hasta ahora me estoy recuperando, pérdida de memoria. Había lapsus en donde no sabía si lo viví o me disocié muy fuertemente. Entonces, yo por suerte me iba observando a mí misma y yo mismo conocía las medicinas. Y claro, para mí fue una decepción total, se puede decir. ¿Por qué? Porque los medicamentos que mi sistema estaba distribuyendo, que yo mismo estaba adquiriendo, porque es lo que te norman dentro de un sistema de salud, no me sanaron, no me hicieron nada, no me hicieron ni cosquillas y al contrario tenía un montón de efectos secundarios, así que me fui por la medicina alternativa, pero claro, como bioquímica farmacéutica me fui sabiendo a lo que iba y qué principios activos iban a ingresar en mi organismo
qué moléculas inteligentes iban a actuar en mí y cómo debía llevar este proceso. Entonces, esa experiencia para mí sí fue una reconexión con algo olvidado por mí en mi interior, que cuando se encendió ya esa chispa, ya nadie me detuvo. Absolutamente nadie me detuvo. ¿Dónde trabajas actualmente? Actualmente soy fundadora de mi propia empresa. Como te digo, es farmacéutica consciente. Ah, o sea que es de natural, Sí, basado en... basado en la sinergia de los componentes de los principios activos naturales. Entonces, Entonces, tienes como un emprendimiento, vendes medicinas, ahorita tengo lo que es dermofarmacia. La es primera con como algo homeopático, homeopatía, ¿o no? es farmacéutica como tal. Si es farmacéutica, ya, pues la manera de formular y la manera en la que sí cumple todos los requisitos, todas las notificaciones, los estudios, ya Está que aprobado, está como decir, aprobado. por el FDA de Está Ecuador. aprobado. Está aprobado, acá se llama el ARCSA, ¿ya? Entonces está aprobado. Y obviamente esta es una colección de jabones, se llama la primera que lanza mi farmacéutica, se llama Cio Elementos y está diseñado para la regeneración de la piel, empezando por el rostro. Entonces son 4 elementos para 4 tipos de piel, 4 afecciones, integrando la sabiduría holística, la científica y la espiritual, respetando la manera de formular que tenían nuestros antepasados. Sí. Ah, bueno, entonces tienes una línea de jabones, digamos. ¿Tienes alguna otra línea de Ahorita estoy productos? trabajando en la línea corporal. Ah, ok. No es medicina como tal, no son como para curar enfermedades. Curan enfermedades. Curan el Ah, acné, enfermedades de la piel. enfermedades de la piel. Cura el acné, cura la rosácea, piel sensible, manchas, te rejuvenece el rostro. Entonces, fueron fórmulas probadas de estos 5 años, porque nacieron en el 2020. Por eso nunca las lancé como cosmética natural, porque no es cosmética natural, ya que han seguido un proceso de estudio para su lanzamiento y se Sí, distribuyen con dermatólogos acá en el país. qué bien. Y dijiste que estás trabajando ahora en una línea de qué? Del cuerpo. Sí, es una línea del cuerpo. Esa también es la próxima colección que saldrá en unos 2 años. ¿Qué más tienes para contarnos de la experiencia que viviste después, cuando regresaste del coma? Que eso es como algo muy diferente a lo que vivimos todas las personas. Que fue un reseteo, un empezar de nuevo, empezar a aprender de nuevo, observarse desde el espejo, ya no juzgar la imagen ni lo que se ve afuera, sino observar adentro para cambiar la visión que se tiene del entorno. Eso es lo que más me movió, el entender Lo, que mi alma se quedaba aquí, no evolucionaba, no me iba a ningún lado, me quedaba atrapada aquí. lo describes como una experiencia bonita o dolorosa o qué, ¿con qué palabra la definirías? Trascendental, una experiencia trascendental. Para trascender, me imagino, o sea, en mi caso, podría decir que para trascender hubieron muchos picos de altos y bajos y todo lo que sucede en eso, que se resume en el trascender a una etapa de mi vida a la siguiente, a la que estoy ahora, son 6 años después, casi Sí, sí, 6 años después. Son 6 años después y todo lo que he aprendido, todos los límites que he podido marcar sí, para, para defender mis ideales, mi visión, mi creencia, muy lejos de las críticas, de los juicios, de quizás también mi propia familia, amigos y bueno, ni se diga los desconocidos, ¿no? Para, hablaste para en hablaste en un momento de otras vidas, de reencarnación. ¿Qué certeza tienes de eso? O sea, ¿qué te hace pensar que has tenido otras vidas? te voy a contar desde mi experiencia, Sí, ¿sí?
La certeza que yo tengo es todo lo que documenté de mí misma, ¿sí? Como dice hasta bíblicamente, busca tu verdad, porque solo la verdad os hará libres. Y haber experimentado, haber hecho arqueología en mí mismo sin tener que desenterrar ni cavar un solo pedazo de tierra, que no es necesario desmembrar el planeta ni la tierra para hallar pruebas, solo porque quieres que te valide alguien más o una academia. El buscar en mí mismo, el seguir mi intuición, me llevaron a datos bastante científicos, cosas que yo también pensaba sin haber leído en ningún libro o algo así, y después de encontrar las respuestas e irme también encontrando con más seres humanos que estábamos en el propio camino. Esa es la certeza que yo tengo, se resume en el libro que se encuentra publicado en Amazon, que se llama Crónicas de la Mujer Serpiente. Todo lo que tuve que vivir y que ha resonado también ya con algunas personas que están pasando lo mismo, incluso hasta haberme encontrado con amores de vidas pasadas y habernos reconocido en estas, solo para saber que teníamos que aprender. ¿Eso te ha sucedido? Sí. ¿Puedes contarnos una experiencia específica de uno de esos encuentros? Eh, Cuando conocí a alguien mientras vivía en Quito, eh, me sentía extremadamente atraída a esta persona, no tenía ni idea por qué, si me parecía esta mala persona, sí, pero bueno, después entendí que ninguna persona es buena o mala, cada quien actúa desde su estado de vivencia o supervivencia. Entonces me sentí extremadamente atraída hasta que dije, se me hace familiar, se me hace familiar y se me hace familiar y me remonté al 932 antes de Cristo, ¿Cómo sabes esa fecha específica? porque la recuerdo. Como la recordé ahí cuando tuve esa experiencia, ese sueño vivido, era el 932 antes de Cristo. No vi el lugar, no vi la tierra, no vi dónde, pero le vi a esta persona. En esa época era mujer esta persona y yo era hombre. Y parecía como una tierra sajona, algo así. Tiempo después de ese sueño súper vivido, se me acercó y como también era súper holístico, así esos temas brujísticos, me contó que le había dicho como una adivina que nosotros nos conocimos en una vida pasada muy lejana antes de Cristo. Y claro, era lo que yo había soñado. Entonces ahí me ratifiqué y dije, sí, no estoy loca. Entonces, para mí fue aquí tengo que aprender, no tengo que amar. Aquí tengo que guardar mi corazón. Esto no es amor, esto es karma. Entonces empecé a ver qué patrones de mi comportamiento me llevaron a seguir de alguna manera enlazada al hilo de vida de ese ser humano para en armonía desatar ese hilo y liberarme de esa atracción que tenía. Y después de eso mi vida cambió muchísimo, tuve mejores relaciones, mucho más sanas, mucho más limpias y, y llegué como a llevarme hasta mejor con ciertos miembros de mi familia que antes no me llevaba. Y yo decía, esto es un videojuego, o sea, yo sentía que estaba en un videojuego y que cada nivel tenía su nivel de complejidad, pero que no tenía que enojarme ni desesperarme porque todo ya estaba dicho, yo solo tenía y tengo que seguir jugando. Y ya, Varias veces has dicho, como caí en cuenta que no estaba loca. O sea que muchas veces has pensado eso. sí, muchas de las veces me cuestioné mi sanidad mental porque no ¿Y son cosas que uno has puede sido andar única? contando así por ahí. ¿Has ido alguna vez a un psiquiatra? Porque en uno de esos momentos que hayas pensado como no estoy bien o No, nunca. no, nunca hubo la necesidad de que vaya a psiquiatra o algo porque llegaban a mí como amigos. Sí. Ajá, y Sí, nos porque sentábamos a conversar y todo, y me decían, oye, toma este libro, te puede ayudar y cosas así. eres casada, tienes hijos, ¿cómo es tu vida familiar?
Mi vida familiar es hermosa, soy soltera, sin Sí, qué bueno. hijos. Sí, comparto con mi familia actualmente después de estos años fuera, un poco como la hija pródigo que regresó. ¿Vives en qué parte exactamente? Vivo en Cuenca, es una ciudad, la ciudad, yo digo, más bonita del Ecuador y también lo dicen las estadísticas. ¿Queda cerca de la costa, en la montaña? ¿Dónde queda? Queda el Austro, es el Austro ecuatoriano, nos queda cerca Guayaquil, que es la costa, también tenemos cerca el oriente Sí, y la sierra como tal. ok. O sea que me imagino que sí es muy bonito. Es muy linda la ciudad, te invito a visitarla con gusto. Ah, gracias. ¿Qué es lo más difícil de todas estas experiencias diferentes que has tenido? Como confrontar personas, Lo creo que más que difícil, no sé si sea difícil, para mí la palabra ha sido doloroso. doloroso, que ha sido Lo, doloroso. lo más doloroso ha sido reponerme de las desilusiones. No considero que seamos ni buenos ni malos, sino más bien, como te decía, yo llegué a ver que cada quien actúa desde su nivel de vivencia o supervivencia. Sí, Entonces, lo más doloroso para mí ha sido aceptar que no puedo hacer nada para salvar a nadie. así, que no tienes control sobre eso. No puedo hacer nada para salvar a nadie porque cada quien y cada uno estamos donde nos da la gana de estar y punto. Sí. ¿Y qué es lo más bonito Uy, lo más que has bonito. vivido? Lo más bonito fue conocer a Cristo en mi corazón. Eso fue lo más hermoso, sentirlo vivo dentro de mí, que nunca murió y que Él vino a hacer lo que vino a hacer y que sigue vivo en cada uno de nosotros y reconocerles a mis próximos y que todos para mí son hermanos. Es como reconocerme en cada uno y cada una de las personas que me rodean y que ellos están en mí, yo estoy en ellos. Es como hermoso. ¿Y eso fue hace cuánto que tuviste ese reconocimiento? En el tercer diario que escribí. O sea, ¿a qué edad? ¿Eras niña, eras adolescente, eras adulta? Eso fue recién, así como ya vivido, mentes como, uy, sí, Cristo sí existe. Fue hace unos 3 años. O sea, siempre he creído en Cristo, pero de boca para afuera. Ah, no eras tan practicante ni No, lo no, o sea, sentías. religiosa no soy. Hasta el día de hoy religiosa no soy, no lo he sido. Respeto mucho cada Sí, institución, pero no siento que quiera quedarme en una porque sería limitarme en mi aprendizaje espiritual y evolución. Pero el hecho, claro, de siempre estar saltando de doctrina en doctrina, conociendo y todo, porque cada una tiene su Mesías y sí. su profeta o su Dalai Lama. Pero hace 3 años dije, sí, Cristo es hijo de Dios, doy fe, soy salva y a Dios todo el honor y la gloria. Amén. Qué bueno. ¿Hay algún mensaje que quieras mandar a las personas que están viendo este video desde tu conocimiento y tu experiencia? Que el mensaje, yo creo que es algo que ya nos han dicho muchas generaciones y es que dejemos todo en manos de Dios porque todo ya está y que nos atrevamos a sentir, que nos atrevamos a amar, que nos cuestionemos todo lo que dicen, que no hagamos caso solo porque nos dicen, no, es como, ¿en serio quiero hacer esto? Porque yo Analizar. quiero o porque me lo están diciendo. Y que el libre albedrío está ahí. Tú decides en dónde quieres estar y, y eso, ese es el mensaje que yo tengo, que empiecen a leer y a escribir análogamente que la tecnología es una ayuda increíble. Creo que estamos viviendo la mejor etapa del planeta Tierra. Para mí, esta es la edad de oro del ser humano aquí y ahora, hoy. Sin embargo, si es que le entregamos todo eso a algo artificial, no sé a dónde vayamos a parar exactamente. Sí, es complicado. Bueno, Catalina, muchas gracias por estas palabras, por habernos contado un poquito de tu vida, tu historia, tu legado que estás dejando con tus libros, tus Gracias. enseñanzas, una historia interesante.
desde un Gracias, te punto de invito. vista. Te invito a leerlo, les invito a leerlo. Y, Gracias. y un saludo a tu voz, tu libro. Muchísimas gracias por la oportunidad y por la expansión. Sí, ¿nos repites por favor el nombre de los libros? Mi libro se llama Crónicas de la Mujer Serpiente, disponible en Amazon, Kindle y también el físico, así que les invito a revisarlo, a leerlo, a que lean la sinopsis y si les resuena, pues espero su apoyo. Leerlo. Ah, bueno, muchísimas gracias y Gracias a mucha ti, Patri. suerte a futuro con tus proyectos, con tus productos, con, con todo lo que viene para ti. Muchísimas gracias a ti también por el espacio.